como verás, estamos todos acá aguardando a tu llegada y a tu ingreso. Así que bueno, lo que hacemos habitualmente, te doy la bienvenida, te hago un pequeño... Gracias, gracias. Voy a empezar esta pequeña charla con una lejana anécdota de mi vida que me vincula muy de cerca con los torinos. Mi papá tuvo su primer torino, un 4 puertas, un S300, luego pasó a una coupé Torino TS, si mal no recuerdo, era marrón con techo de fuerina, ¿cómo se llamaba lo que se le ponía en los techos? Y que tenía la rueda vinílico. atrás. Vinílico, lo que mi papá le llamaba la boina de Vasco. Y luego de eso lo cambió por un Torino blanco divino, el que tenía el tablero de avión TS, que yo me lo traje a Buenos Aires para mi uso y se lo cambié a mi papá por mi Peugeot 504, que estaba todo pichicateado, bajado, con patones, escape libre, qué sé yo. Y nos vinimos desde Resistencia con mi mujer con el Torino blanco. Yo chocho de la vida, imagínense. Iba con el Torino a todos lados. Aquí que, volviendo de mi trabajo en la aduana en el año 78, nos habíamos quedado con el jefe del departamento trabajando hasta tarde porque había un recurso extraordinario que era el primero que se presentaba en esos años por un tema jurídico muy particular de la aduana. Yo estaba con todos los papeles en el baúl del Torino, incluso libros, tomas de jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y el escrito listo. Aquí que cuando estoy volviendo a mi casa con el Torino, por la avenida de las Heras, hago un rebaje para tomar la curva de la Plaza Garibaldi frente a la entrada del zoológico, y había una mancha de aceite y estaban las vías del tranvía como están ahora todavía, no sé, están tapadas. Pues el Torino se desbocó, siguió de largo, y un árbol de la Plaza Garibaldi que venía a toda velocidad en contra mía se incrustó en el Torino. Conclusión: el Torino quedó con el árbol metido en el medio del capot. El capot se hundió como si fuese una U, así, se me ve el dedo. La caja de cambios salió por el tablero, por la parte de la consola que el Torino tenía en ese costado. El volante me pegó acá, todavía tengo la marca, a punto tal que un pedazo de volante, una astilla, me salió de la nariz de acá arriba, como 2 meses después, porque estaba en mi nariz. ¿Cuál es la moraleja de esto o la conclusión de esto? Si no hubiese sido por la fortaleza del Torino, no me mato, me recontra mato, pues el Torino se arrugó todo, desde la trompa hasta el parabrisas. Si uno lo veía del parabrisas para adelante, era destrucción total. Si lo veía del parabrisas para atrás, no había pasado absolutamente nada. Pero hasta las llantas, todo se rompió, todo, íntegro. Y yo no me maté de casualidad, pero porque era un Torino. Así que bueno, esa es mi vinculación de hace muchísimos años, año 78, digo, con el Torino. Así que, yendo ahora al tema que nos convoca y nos acongoja con los amigos del Torino. Me pidieron que haga una pequeña charla o reseña sobre la usucapión de automotores y sobre el blanqueo automotor, porque el tema de usucapión significa en buen romance la adquisición de alguien que no tiene título de propiedad, tiene tenencia. Tenencia es tenerlo bajo su control y dominio. Propiedad es tener el título, ser el titular en los papeles, en los registros. Eso es, entonces, se habla de usucapión cuando yo, que no tengo título, adquiero por el transcurso del tiempo la tenencia pacífica, el uso y goce pacífico, por el transcurso de cierto y determinado lapso, el derecho a que me otorguen el título escrito de lo que yo pido, la usucapión. Es decir,
en definitiva, es el nombre que se le da a la prescripción adquisitiva de dominio. Así como hay otra prescripción, que es la liberatoria, que es la que se usa mucho en el fuero penal para decir, sí, yo lo maté, pero como la pena del homicidio, hablo de los viejos tiempos, es 25 años el homicidio simple, ahora son 35 si mal no recuerdo, ya pasaron 25 años y por lo tanto me presento hasta la derecha y pido que me sobresean. Y me sobreseen, no me pueden hacer absolutamente nada porque el delito prescribió. Esa es la liberatoria. La otra es la prescripción adquisitiva. Yo adquiero el título de dominio sobre una cosa por el transcurso del tiempo en forma continuada, pacífica y sin oposición de terceros. Ahora bien, cuando yo hablé hace ya varios años, cuando empecé con el tema de la usucapión de automotores, una suerte de investigación que fui haciendo, siempre me gustó todo el tema jurídico de los autos clásicos. Me gustan los autos clásicos, he corrido muchísimo, ahora ya no, pero sigo vinculado al mundo de los clásicos, obvio. Y encontré, ya en aquellos años, estoy hablando del 2012, 2013, 2014, 2012 empezó esto, ¿qué hacíamos con una persona? Y muchos me preguntaban, che, ¿qué hago? Tengo el 08, pero no lo tengo certificado y no tengo título. Empecé a estudiar, obviamente mi primera respuesta fue, ¿hace cuántos años lo tenés? Y hace como 8 años, 9 años, 10 años, 20 años. La usucapión normal de aquellos tiempos era la de los inmuebles, o sea, la adquisición de un inmueble por haber estado ocupando el inmueble durante más de 20 años. Eso es lo que se llamó la prescripción de inmuebles. Antes había que estar 30 años. Pero en 1967, en la reforma del doctor Borda, que reformó mucho el Código Civil, 1967, yo era estudiante de abogacía todavía, se modificó y la adquisición de un inmueble es algo que se inscribe, lo que se tiene, ser titular es un derecho real, la posesión es un derecho real, un derecho material sobre la cosa, que se inscribe para ser oponible a terceros. Desde el 67, de 30 años bajamos a 20. Y se había agregado algo más, que para el caso de los muebles registrables se podía adquirir el título por la posesión continua y pacífica de 2 años. Así empecé con un par de juicios, 2012, 13, 14, el último, que originó esto de la doctrina de la usucapión de autos. ¿Qué es un auto? Es un mueble registrable, porque se debe inscribir. Y esto apuntaba a qué cosa, los casos concretos que yo hice en tribunales. Iniciaba una demanda de usucapión para que el titular del auto, que no me había firmado el 08, me firmase el 08 o el juez ordenase al registro que me den título y cédula. Así fue, las sentencias fueron favorables todas y se hizo lugar a la usucapión, lo que llamamos la usucapión corta, es decir, la de 2 años. Bienes muebles registrables. ¿Qué cosas son bienes muebles registrables? Autos, motos, aviones, barcos, vacas, porque llevan ¿cómo se llama? La marca del dueño. Así las cosas, hoy por hoy, toda esta, llamémosle, este estudio, este análisis, estos antecedentes jurisprudenciales, terminaron finalmente apareciendo
legislativamente a mediados del año 2018 en lo que se conoce vulgarmente como la ley del blanqueo automotor. O sea, se tomó toda esa investigación que algunos abogados y yo habíamos hecho y trabajado, y se dicta, voy a leerla porque de memoria yo no sé nada, se dicta una disposición 317, anótenla por favor, que es muy útil, después la buscan en Google, está el texto completo, una disposición 317 del 31 de agosto del año 2018, figura ya en el digesto de normas de Dirección Nacional, y luego Dirección Nacional dicta en consonancia con esta disposición 317 del 31 de agosto, Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor dicta la circular 56 del 3 de octubre del 2018. Fíjense, una es del último día de agosto y un mes y 3 días después, Dirección Nacional reglamenta, acoge, en definitiva, lo que se llamó mediáticamente el blanqueo automotor, que no es otra cosa que la usucapión corta de 2 años. Fantástico. Pero como todo lo que se copia o se interpreta mal, se copió incompleto. Porque claro, los casos que yo había planteado en tribunales eran el caso base, el caso básico, que es cuando los autos tienen patente, o sea, están registrados. Tienen un número de patente. Yo lo que tengo es un auto viejo, o nuevo si quiero, pero no tengo 08. No tengo el 08 firmado. Pero sé quién es el titular, porque en la Dirección Nacional hay un legajo que dice que la patente tal, sea la patente negra, ¿se acuerdan? Anterior a la actual, a la alfanumérica, o la vieja patente, las patentes largas que empezaban con una letra y 6 números, que cada letra correspondía a una provincia, no importa, eran autos registrados. Y la ley del blanqueo apunta, legisla y reglamenta únicamente los casos de autos que están registrados en la Dirección Nacional. A ti vamos bárbaro. Quiere decir que cualquiera que tenga un auto y no tiene el 08, pero el auto está patentado, cualquier persona lo puede hacer o busca un especializado, un abogado especializado o un gestor, un mandatario ante los registros nacionales, le da el número de patente y se saca lo que se llama un informe histórico de dominio. Ahí va a surgir quiénes fueron los titulares, el primero, el segundo, el tercero. Lo que importa es quién fue el último titular. Entonces, con la ley de blanqueo, repito, disposición 317 del año 2018, en concordancia con la circular 56 también del año 2018. Una es del Ministerio de Justicia, la primera, y la otra es concretamente la reglamentación de Dirección Nacional, que prácticamente copia la disposición y aclara algunos puntos. Aclara, como les digo, en forma incompleta. Porque yo hasta acá estoy hablando de autos que estaban registrados, que estaban patentados. Con eso no hay problema. O sea que el juicio de usucapión, hoy por hoy, podríamos decir, quedó fuera de moda. Pero no quedó fuera de moda, porque hay casos que sí hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le reglamenta esta legislación de blanqueo automotor? ¿Cómo hago para que el registro me dé cédula y título a mi nombre de un auto del cual no tengo el 08 firmado o lo tengo firmado pero no certificado, que es lo mismo que no tener nada? Eso se hacía mediante el juicio de usucapión antes de estas leyes, de estas disposiciones. Ahora se hace directamente en el registro.
la usucapión corta de 2 años, que es la que legisla esas disposiciones. ¿Cómo funciona? Me presento como un mero comprador ante la Dirección Nacional. Esto ya lo aprendieron, ya lo saben los mandatarios, además de los abogados que estamos especializados en esto. Se presenta ante la Dirección Nacional, se presenta una declaración jurada de hace cuánto tiempo tengo el auto. Acá voy a hacer una explicación después. Y un boleto de compraventa. El boleto de compraventa lo armo, lo dibujo, no tiene que tener fecha cierta. Donde digo que Pepito se lo vendió a Meringuito y Meringuito me lo vendió a mí. Por eso yo soy el tenedor del auto. ¿Qué va a hacer el registro ante esta declaración jurada y presentación? Primera cosa, va a dar un salvoconducto, un pase, para llevar a hacer la verificación policial del auto. La verificación policial, que es la que se hace siempre cuando se hace la transferencia de un auto, es la policía que verifica el auto, verifica únicamente esto: número de chasis, o sea, marca, primero, patente, que ese auto tenga esa patente. Número de motor, que coincida con lo que dice el legajo del registro, y número de chasis, que coincida con lo que dice el registro. Tengo la verificación policial hecha. Entonces el registro me da inmediatamente una cédula verde provisoria que dura 1 año. Y el registro, entre tanto, cita, ya es un tema del registro, no nuestro, no del tenedor del auto, sino de la autoridad pública, del registro de la propiedad automotor, cita, vivo o muerto, no me preocupa, vivo o muerto, cita al que figura como titular. Si no dice nada y no aparece nadie, al cabo de 1 año tengo que ir y renovar esa cédula. Pasa otro año y me presento al registro donde está radicado el auto, donde, no el de mi domicilio, el registro donde quedó registrado el auto cuando lo tenía el que tenía papeles. En este momento tengo casos en Olavarría y en Punta Alta. Punta Alta es al lado de Bahía Blanca. He tenido casos en Córdoba, he tenido casos en San Juan y he tenido casos en Paraná. Entonces, se hacen en el registro donde esté radicado el auto, no en el de mi domicilio. ¿Queda claro? Al cabo de los 2 años me voy a ese registro y pido que me den la cédula verde, que ya no es más verde, ustedes lo saben, y me den el título de propiedad. Y se termina. Eso sería la ley de blanqueo automotor y eso sería, en definitiva, la aplicación en la ley de lo que en su momento algún abogado investigador, algunos y yo, llamamos la usucapión corta, la prescripción por el transcurso de 2 años. Nadie se opone, porque el registro cita al titular, no aparece, o aparece muerto, por ahí aparece que está muerto, pero pueden presentarse los herederos. Si nadie reclama nada, me dan la cédula. Primero provisoria, luego, al cabo de 2 años, definitiva. Esto es en definitiva la ley de blanqueo automotor. Agrego por si quieren tomar una pequeña nota. En el viejo Código Civil, cuando digo viejo Código Civil, es el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel de 1800, si mal no recuerdo, 59 o por ahí, mediados del siglo XIX, que rigió con reformas, agregados, modificaciones, hasta el 1 de agosto de 2015. La prescripción corta estaba legislada en lo que es la usucapión corta, en el agregado que les dije del año 1967, en el artículo 4016 bis, segundo párrafo del Código Civil viejo. 2 años de tenencia continua, pacífica y sin oposición de terceros para que me den. Si no,
algún juzgado, en un caso, tomó la prescripción normal, no la larga, la de inmuebles, porque no es un inmueble, ni la corta, y entonces, digamos, para quedar bien con Dios y con el diablo, un juez dijo que la prescripción era la de 10 años, que era la normal, lo que llamaba la prescripción normal. Las cosas, los derechos, se adquirían, sin oposición de terceros, por el transcurso de 10 años. Era el artículo 3991, el viejo Código Civil. Ahora bien, en agosto del 2015, el gobierno anterior, que es el actual, sanciona y entra en vigencia el nuevo Código Civil, se llama Código Civil y Comercial, que une el Código Civil y el Código Comercial, que eran ambos, insisto, de mediados del siglo pasado, el civil, y de fines del siglo, XIX, no del XX, el Código de Comercio. Eso ahora está legislado, la prescripción adquisitiva de dominio, en el artículo 2560, que se vincula con la forma adquirida el dominio del artículo 1897 del Código Civil que rige desde agosto de 2015. Cuidado con esto, ahora voy a explicar por qué. ¿Y cuál es el plazo que fija? Artículo 2560, 5 años. La usucapión corta no existe más. Existe la usucapión de 5 años. Quiere decir que para yo iniciar un juicio de usucapión de un rodado hoy, tengo que demostrar haberlo tenido por 5 años o más, en forma continua, pacífica, sin oposición de terceros y con pruebas de haberlo tenido bajo mi dominio, bajo mi uso y goce, ese auto. Son 5 años. Y acá viene lo que les dije hace un rato. Siempre vamos a decir que tengo el auto. Como estamos hablando de autos clásicos, esto es sencillo, pues son autos que tienen mínimo, más de 25 años para ser clásicos en la ciudad de Buenos Aires, o 30 años, según la FIBA, la Federación Francesa. O sea, son autos de más de 25 años de historia. Son autos clásicos, los que nos interesan, que es lo que yo estoy hablando. Las usucapiones, es decir, la apunté a autos clásicos. Se puede hacer una usucapión de un auto nuevo, pero cuidado. Si es un auto nuevo, como me hicieron la consulta un amigo del Club Tonino, precisamente, Eduardo, si mal no recuerdo, había un buen señor que tuvo la mala idea de partir para el cielo y dejó 2 autos muy importantes. Este hombre no tenía herederos, dejó una concubina, tampoco tenía hecha el certificado de convivencia, y los autos iban a ir a parar, al no tener herederos, ¿a quién? Al Ministerio de Educación, es decir, al Estado argentino. Es decir, al gobierno de turno, que se lo va a malgastar en aumentar las dietas de los senadores, crear más ministerios o alguna de las pavadas de que hacen todos los políticos. Cuando digo todos los políticos, digo todos, actuales, anteriores y los que vengan. Ahora bien, el Código Civil y Comercial, felizmente, y esto ya es interpretación mía, no tuve el caso para plantearlo en tribunales todavía, pero lo voy a pelear hasta la Corte Suprema cuando me suceda el caso, cuando suceda el casus belli, como decimos los abogados. Hay un articulito, que es el 2537 del Código Civil y Comercial que rige en la Argentina desde agosto del 2015, que dice que si los plazos de prescripción se hubiesen iniciado durante la vigencia del viejo código, se aplicarán los plazos del viejo código. Estamos en el 2015. Estamos diciendo que tenemos un auto de hace más de 20 años. O sea que lo tuvimos en nuestra tenencia pacífica durante la vigencia del Código Civil viejo.
vuelvo, la usucapión la podemos hacer perfectamente argumentando el plazo de la prescripción corta de 2 años. ¿Por qué? Porque el Código Civil nuevo le da lo que llamamos ultraactividad al Código Civil viejo, derogado. Si el plazo mío de prescripción empezó, supongamos, en 1980, regía el Código Civil viejo. En 1990, en el año 2000, siempre tienen que ser más de 2 años, recuerden. Y por las dudas, pongamos 5, por si llueve. Lo ideal sería decir que lo tengo hace más de 10 años. Esto lo digo yo, estoy hablando de práctica judicial. Siempre voy a decir que lo tengo hace más de 10 años. Por las dudas que me toque un juez loco que quiera aplicar la prescripción normal, la media del Código Civil viejo, que eran 10 años. Como me pasó judicialmente. No quiso dar el brazo a torcer ante la novedad de la prescripción corta y hizo salmónicamente. A mí no me interesa porque en definitiva gané el pleito. Punto y final. Y el feliz titular de un importantísimo auto, Mercedes-Benz, lo tiene como titular con cédula y título azul. ¿Por qué? Por orden del juez. Y así se inscribió. Y lo había tenido desde el año, si mal no recuerdo, lo tenía desde 1980, 79. O sea que también tenía cumplida la prescripción de 20 años. Pero yo peleé por la prescripción corta, que es la que rige, la de 2 años. Y el juez, en ese caso, partió salomónicamente, en realidad por una imbecilidad, el miedo a firmar algo novedoso, puso 10 años, que era la prescripción normal, pero no pudo rechazar. Es decir, para todos los casos que nos interesan a nosotros, siempre vamos a consejo, decir que tengo el auto del cual no tengo título hace más de 10 años. ¿Estamos? Y seguramente va a ser así, porque estos autos, conozco, son autos que los tienen hace 20 años, que los tenía el papá, que los tenía el abuelo, y que nunca ha sido la transferencia. El abuelo se murió, el papá está senil, pero el titular era el abuelo. Tengo en este momento un Ford, una chatita Ford de 1930, que viene del tío abuelo del actual tenedor. Es un hombre joven, actual. Y ya iniciamos el blanqueo porque tenemos titular. ¿Está muerto? No me preocupa, ¿qué le voy a hacer? Pero en este caso concreto viene otro problema que todavía no lo quiero tratar. Es decir, siempre voy a decir que lo tengo hace más de 10 años, en forma continuada, pacífica, y si me acojo a la ley de blanqueo, simplemente me voy al registro donde esté el legajo de ese auto. Yo puedo vivir acá, pero el auto puede estar radicado en Salta. Me voy a tener que ir a Salta. Voy a tener que contratar un gestor en Salta, que es donde me van a dar los papeles. Y hago el trámite de blanqueo, es decir, la cédula provisoria por 1 año y luego la renovación de esa cédula provisoria, que ya es la definitiva, al cabo de 2 años. Aquí que estas disposiciones, vuelvo a repetir los números, se las anotan en un papelito y después las leen tranquilitos, las buscan en Google y están, no hace falta entrar en Dirección Nacional. Aunque busquen en Google, disposición 317/2018, blanqueo automotor, vinculada con la circular número 56/2018, que es de la Dirección Nacional. Eso reglamenta el blanqueo automotor. Y acá empiezan los problemas. Mientras tengamos patente, no tengo derecho, no tengo nada, listo, fantástico. Hago el blanqueo automotor dentro de esta norma. Pero acá hay algo que no está legislado y que no se legisló. Se nota que por ahí no me escucharon bien o no me copiaron bien los legisladores, qué sé yo, no sé. Bueno, a los que trabajamos o a los que investigamos estos temas a fondo. ¿Y qué pasa con el auto que no tiene patente? O sea, que nunca estuvo registrado.
¿Puedo entrar en un blanqueo automotor? No. La ley de blanqueo automotor no prevé los casos, que son la mayoría. Yo diría el 90% de los autos que mucha gente tiene, no tiene patente, o la perdió, y el auto lo va restaurando y nunca tuvo patente. Y si la tuvo, la perdió, no sabe cuál es el número. Por lo tanto, no podemos ir al registro a reclamar que me den una cédula de usucapión, una cédula de blanqueo, porque no sé contra quién, porque el blanqueo tiene que ser contra una persona determinada. ¿Okay? Entonces, ya encontramos el primer problema. Tengo autos que no tienen patente. Y acá surge otra vez dos problemas. Autos importados o nacionales anteriores a 1965 es una cosa. Estoy hablando de lo general, autos que no tienen patente, autos que no están registrados en la Dirección Nacional, en el registro, perdón, de propiedad automotor. Entonces, si son anteriores a 1965, ¿por qué 1965? Porque es la fecha de creación de la Dirección Nacional. ¿Estamos? Entonces, los autos que no tienen patente, tengo que inscribirlos. Esto ya no estamos hablando de usucapión. Esto, digamos, es lo que quedó más vigente después de aquel tema de usucapión, pero que va a volver. Ahora vamos a ver cómo volvemos a la usucapión. En esos casos, la solución es una solución que existía antes y que andaba a medias, porque nadie entendía demasiado. Tengo que inscribir el auto como auto clásico. Nada más. El trámite de inscripción de auto clásico se hace mediante un abogado o un mandatario especializado, pero tienen que certificarlo únicamente 3 entidades en la Argentina. La Federación, la FACAC, que no sé si está haciendo alguna en los últimos años, no lo sé. La Cámara de Autos Antiguos de Morón y el Club de Autos Clásicos de San Isidro, que son los únicos que tienen firma habilitada para certificar que un auto es histórico. Formulario F62 del registro de la propiedad automotor. Ese registro no se puede ir a comprar como un 08, únicamente dirección, lo cual es una barbaridad jurídica para variar, el atropello de la administración pública, ¿no? Para variar, la arbitrariedad total. Pues se les ocurrió a algún funcionario hace muchos años que únicamente estos 3 instituciones pueden adquirir los formularios 62 y antes se exigía también el 63. Que en definitiva es la certificación que da el certificante, el que tenga la firma registrada por una de esas 3 instituciones, de que el auto es un auto histórico, es un auto clásico. No es lo mismo clásico que histórico, pero bueno, así está la confusión en Dirección Nacional, porque hasta el día de hoy ellos no saben la distinción entre cuándo es clásico, cuándo es de colección, cuándo es histórico. Yo prefiero llamarlos más simpáticamente ancianos, porque la FIBA, Federación Internacional de Vehicles Anciens, les dice ancianos. Entonces digamos ancianos. Llamémoslo nosotros nuestros autos de colección, ¿estamos? Nuestros autos clásicos. Bueno, si son anteriores a 1965, formulario 62 del registro, certificación de un ingeniero o de un funcionario de una de estas 3 instituciones que certifica que tiene a su vista el auto tal que coincide en un 80% con sus características de origen. Estamos hablando de la historicidad, que tiene un número de motor tal y número de chasis tal.
declaración jurada, 2 testigos y pido que se me inscriba como autoclase. Este trámite ya no se inicia donde el auto está radicado, porque no está radicado en ningún lado, porque no tiene patente. ¿Dónde se inicia? En la sede central de la Dirección Nacional, allá en la avenida Corrientes y Salguero, no me acuerdo, Corrientes al 5000 y pico.